¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Meijide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Los domingos a las 14 por la 1110. Bueno, acá seguimos con la discusión sobre este tema, donde obviamente no podíamos invitar a todos los entrevistados por Marcos. Invitamos a una persona que estuvo en un laboratorio de productos medicinales, GADOR, y a una persona que trabajó en el tema semillas. Desde ya ahí se intensifican los peros y las explicaciones. Pero después yo voy a hacer una pregunta general, ya la anuncio, y es: ¿qué imaginan ustedes que un gobierno virtuoso podría hacer para ayudar a tener una relación mejor entre la política y el dinero en lo que tiene que ver con el poder? Bueno, pero acá Miguel quería decir algo sobre las semillas. Sí, no, bueno, se podría hacer una analogía entre todo el sector farmacéutico argentino y la industria de semilla, y más que analogía, no por las cosas que se parecen, sino por las cosas que son diferentes entre un sector y otro. El sector farmacéutico, prácticamente al igual que casi todos los sectores económicos, ha tenido una división entre la industria nacional y la industria multinacional. Claro. La industria nacional farmacéutica es extremadamente importante, es mucho más importante que la industria multinacional radicada aquí en el país, y han tenido cámaras que han representado cada uno de los sectores en forma independiente, con distinto poder de lobby, todo lo que usted quiera. Pero en el caso de la industria de semilla, eso no ocurrió. Prácticamente es la única cámara en donde las empresas multinacionales conviven con las empresas nacionales desde que se creó la cámara. Entonces, cuando me tocó el rol de ser el director ejecutivo de la asociación, esa unión siempre la vi como una fortaleza, pero esa fortaleza era el eje de todos los problemas que después devenían. Porque llegar a un acuerdo entre las dos partes era extremadamente complicado. La industria de semillas se ha vuelto hiper tecnificada, y entonces resultó que la industria clásica semillera nacional aportaba las variedades vegetales, mientras que las multinacionales aportaban la parte biotecnológica, para unirse todo en una variedad vegetal que luego se vendía. Claro. Entonces había interacción entre las compañías y cada una con intereses diferentes y distintas capacidades de lobby y todo lo demás. Y el hecho de estar integrada y el hecho de que una de esas compañías es, no sé si se puede nombrar, Bayer, ex Monsanto, es tan grande y tan hipergigantesca que es como el elefante, que es lo único que sale de afuera. Claro. Para cualquier legislador argentino, decirle semilla, el único sinónimo que hace un legislador argentino es Monsanto. Claro. No tiene otro. Y sin embargo tenemos empresas nacionales hiper exitosas en todo esto. Y se da una paradoja. Y volviendo a la parte de propiedad intelectual, solamente para cerrar, todas están interesadas en propiedad intelectual, sin excepción. Y no es que las nacionales no quieran pagar, todas quieren pagar porque todas en este momento o tienen capacidad de patentar o tienen capacidad de llegar a otros derechos de propiedad intelectual. Lamentablemente el que no paga es el usuario, que es otra cosa, es otro problema. Pero en eso sí están todas juntas tratando de lograr un acuerdo y trabajando junto con las autoridades de aplicación que son otras. ¿Y qué te contraste con otras entrevistas además? Mirá, bueno, muy diferentes situaciones, ¿no? O sea, hice entrevistas a sectores y hice entrevistas a organizaciones, sobre todo de cúpula, ¿no? O sea, a mí me interesaba, digamos, principalmente la cuestión de la cúpula empresaria, mientras que algunos miembros del equipo estaban más interesados en algunos sectores. Por ejemplo, bueno, había alguien que estaba trabajando específicamente sobre la ley de semillas, además. Entonces, por eso lo contactamos a Miguel, y eso hizo que, digamos, las entrevistas fueran muy heterogéneas, ¿no? Había entrevistas específicas sobre temas muy puntuales y otras más políticas, ¿no? A dirigentes empresarios.
Así que yo diría que hay de todo, ¿no? Hay de todo, como, bueno, años antes yo había trabajado sobre los sindicatos y te diría que la experiencia era de vuelta muy sorprendente, ¿no? Porque uno encontraba gente de muy distinta opinión y experiencia. Pero en general, el tipo de problemas, más allá de esta, hemos dicho varias cosas sobre la heterogeneidad, ¿no? Pero por otro lado hay ciertas cosas que son comunes, ¿no? O sea, la insatisfacción con el propio rol, con la propia situación, con lo que se podría lograr, digamos, ¿no? O sea, porque los empresarios en Argentina son finalmente el foco de una gran cantidad de insatisfacciones, ¿no? Sobre la experiencia económica que ha tenido Argentina es bastante frustrante. Entonces, a veces como testigos, como protagonistas o como víctimas, a veces como responsables, los empresarios siempre están involucrados en esa cuestión, ¿no? Y ellos se viven a sí mismos así, digamos, ¿no? O sea, en algunos casos en los empresarios encontrás las peores definiciones sobre los propios empresarios, ¿no? O sea, las peores afirmaciones, es decir, con esta gente no se puede hacer nada, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de frases que son un poquito así catárticas, y que uno escucha también en la vida cotidiana, ¿no? En las últimas semanas ocurrió justamente respecto de esto, Marcos, un hecho novedoso que fue la creación de un grupo de WhatsApp que se llama Nuestra Voz, que nuclea aproximadamente 250 empresarios, que está desde dirigentes de grupos de Chin hasta representantes de una panificadora industrial, El Noble. ¿Por qué el surgimiento ahora de este grupo? ¿En qué puede derivar que sea más allá de un grupo de WhatsApp? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Por qué surgió? Si es que lo saben. Yo quisiera hacer un comentario de algo que me toca vivir desde hace un par de años. Uno de los emprendimientos que tiene Ubatec se llama Innovatec, que es nada más que un grupo de gente. Está la gente de Gador, por ejemplo, está la gente de las cámaras, bancos, etcétera, que lo único que hacen es reunirse una vez por mes para analizar por qué cuesta tanto en Argentina innovar, ¿no? Entonces, para decirlo sintéticamente, invención es llevar la plata a un paper científico o a una patente o a algún derecho de propiedad intelectual. La innovación es llevar eso a un nivel comercial. Entonces, Argentina no es tan mala en invención. No es tan mala en invención. Hay brillantes equipos de investigación en las universidades públicas, en las universidades privadas y en diversos centros de investigación, y algunas empresas hacen fuertes inversiones, como la industria farmacéutica, en invención. Pero luego la innovación es un fracaso estruendoso. No podemos llevar eso a innovar. ¿Por qué no podemos innovar? Porque todo el mecanismo regulatorio por el cual se debe pasar hasta llegar a un producto comercial es una ciénaga en la cual uno muere. Eso es burocracia inútil. Una tremenda burocracia inútil que no se ha podido ayornar con el avance del tiempo y de acuerdo a los estándares internacionales. En algunas áreas de mi sector, llegar a poner un producto en el mercado es realmente un esfuerzo titánico, de regulaciones, más regulaciones, más regulaciones, más regulaciones, que son extremadamente difíciles de pasar. Y eso trae como consecuencia un segundo aspecto. ¿Quién es el único que puede pasar semejante nivel de restricciones? La industria multinacional, porque está capacitada para saltear todas esas cosas. Si uno quiere regular y poner una valla extremadamente alta, lo único que va a lograr es que únicamente las multinacionales las puedan pasar. Hay que tener en cuenta todo eso cuando se hacen regulaciones. Identificado total y absolutamente con lo que está diciendo, porque funciona de esa manera. Ahora, quiero ir un poquito para atrás. Yo creo que hay un tema cultural que está cambiando, pero que va a llevar mucho tiempo. Vos hablabas por qué nos cuesta generar materia patentable. Yo creo que el investigador argentino por años ha estado mucho más interesado en el paper, ha estado mucho más interesado en hacer la publicación de su estudio, de su innovación, que en patentarla. Y muchas veces hemos llegado al caso de que se adelantó la publicación y una vez que estaba en el conocimiento público ya no lo podés patentar y nos cuesta, digamos,
entender al investigador de que, bueno, hay infinidad de casos, ¿ok? Nos cuesta hacer que el investigador priorice la patente antes que el paper. Pero esto es un tema... Sí, por favor. Sí, pero acá ¿Me deja contar, Graciela, una sola anécdota nada más que para que el oyente tenga en cuenta todo esto? En UBATEC, que es la unidad de vinculación tecnológica de la UBA, se acerca a todo el mundo y en particular a todos los investigadores de la UBA. Se acerca hace un par de meses, 3 meses, un grupo de investigación que había logrado desarrollar un método por el cual una hormona para el tratamiento de un problema relacionado con las mujeres, muy importante, que es completamente importada y que esa hormona se hace a partir de animales. Este grupo de investigación había logrado sintetizar esa hormona a partir de una maleza. A partir de una planta habían logrado hacer lo mismo, una planta silvestre, que a partir de una droga importada sintetizada por el animal. Fantástico, dijimos todos. Pero sí nomás, yo dije, yo sé cómo viene esto. Estimados doctores, ¿publicaron? Sí, por supuesto, tenemos publicado todo en el journal de este. Muchachos, ¿qué hacen acá? Ya no se puede patentar, ya no se puede proteger todo esto. ¿Cómo van a licenciar cuando no tenés propiedad? Y se quedan mirando como diciendo, ay, pero metimos la pata. Recontra metieron la pata. En el momento que lo publicás está en el conocimiento público y deja de ser materia patentable. Falta hacer pedagogía, mucha. Mucha pedagogía. Bueno, un lugar donde debería hacerse esa... cualquier pedagogía, es Exactamente. pedagogía capitalista. Porque Claro, pero... ¿en qué consiste el problema? En que el tipo que está investigando es, en muchos casos en general, es un empleado del Estado, digamos, ¿no? Y es un tipo que está muy motivado en su profesión, pero que tiene una idea completamente ridícula, distante, lejana y galáxica sobre lo que es el mundo económico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él lo financia el presupuesto público, lo financia un sistema que es el sistema de la ciencia, el sistema donde, bueno, la economía es otra cosa, la economía es algo que, no sé, tiene que ver cuando yo voy al supermercado. No hay una relación entre ni siquiera en su formación, y mucho menos en su oficio, entre el trabajo y la producción. La idea de que vos, cuando producís algo, generás algún tipo de ganancia y financiás tu propio trabajo. ¿Por qué? Porque en el medio está esta idea muy estatista, muy regulada y completamente anticapitalista sobre... Debería ser una... el modo en que se produce conocimiento. Y eso, obviamente, que en una economía que está centrada cada vez más en el conocimiento, hace a la disfuncionalidad de nuestro capitalismo. Yo creo que... Debería ser materia de origen, asesoramiento, ¿no?, del CONICET. No, el CONICET se ha ayornado bastante. Ya tiene pero avisar. Por cambiar esto. El CONICET yo diría que es de las áreas de nuestro sistema científico-técnico y de educación superior que esto lo entiende mejor. O sea, el CONICET ha cambiado mucho eso. Ha cambiado mucho. Incluso durante el periodo del kirchnerismo, cosa que es curiosa, ¿no? Porque mucho de esta cultura nueva en el CONICET se formó en un proyecto político bastante anticapitalista, pero que en eso fue modernizador. Claro. Es muy gracioso por ejemplo, yo me acuerdo con otros entrevistados, no me acuerdo bien si también en tu caso, Miguel, pero sí con otros entrevistados del sector agropecuario, gente de APRESID y de CREA y demás, lo asombrados que ellos estaban de lo bien que se llevaban con el CONICET y lo mal que se llevaban con agricultura. O sea, cambió todo, digamos. Con los que nunca se habían llevado bien, que eran con los científicos técnicos, que eran marcianos para ellos, ahora se hacían negocios. Ahora con agricultura, que ahora con los que tenían que hacer negocios era imposible hablar, digamos, ¿no? O sea, pero este tipo de cosas son muy graciosas, pero hablan de nuestra débil cultura capitalista. Serán graciosas, pero lamentables. En el tema institucional y en el tema burocracia, ¿qué aconsejarían ustedes que tienen experiencia, vos porque la oíste y ustedes porque la vivieron? Sí, Luis, Miguel. Yo creo que es un proceso largo, pero cada vez es más necesaria la... ¿Pero se le mete mano? No quiero generalizar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay, hay una discusión, hay una negociación. También hay una generalización del empresariado como que son todos dinosaurios
prebendarios, y no es así, habrá muchos que lo son. Venimos de años donde, bueno, digamos, siempre el empresario y la política es mucho más fácil ser prebendario que investigar, que arriesgar, que invertir, pero yo creo que es un proceso que está cambiando. Ajá. Yo creo que es un proceso que está cambiando, que le falta mucho tiempo, es decir, falta mucho tiempo todavía para que la universidad o los centros de investigación donde se genera la innovación sean fuertemente subsidiados por el Estado y por las empresas privadas también, y haya una conexión entre el empresario y esos centros de investigación. A vos te llevó varios años este libro. En tus entrevistas, de un momento a otro momento, ¿encontraste alguna de estas transformaciones? ¿Percibiste algo de esto o no? No sé si, a ver, sí cierta, yo diría que hay cierta madurez sobre algunas cuestiones, digamos, digamos, el periodo de crisis del kirchnerismo, que fue bastante largo y muy con muchas idas y vueltas, digamos, combinó reacciones de todo tipo, ¿no? Los empresarios que se habían adaptado bastante entusiastamente con el primer kirchnerismo, digamos, ¿no? El de Néstor, digamos. Con el de Néstor, tuvieron, digamos, una fase de entusiasmo, ¿no? Porque pensaron, bueno, que ese era un kirchnerismo que en alguna medida podía continuar a Menem, podía ser un capitalismo tal vez un poco más intervencionista, pero finalmente no demasiado, y que respetaba algunas reglas básicas, digamos. Bueno, se fueron desilusionando de eso de a poco, ¿no? Primero los ruralistas, después sectores más específicos que tuvieron problemas políticos fuertes, ¿no? Y la adaptación fue dando lugar a una visión un poquito más más complicada del proceso político, digamos, de las dificultades que tiene la política en Argentina, y su rol político. El hecho de que hayan sobrevivido algunas entidades que hicieron esa experiencia me parece que es positivo, ¿no? Sobrevivió AEA, por ejemplo. AEA fue una entidad que tuvo su importancia inicialmente en los primeros años de Néstor. Se llevó bastante bien con Néstor, y Néstor además privilegiaba esas relaciones bilaterales con las grandes empresas. Entonces AEA era el club de los grandes, digamos, ¿no? Entonces, ahora, después se convirtió en el enemigo público número uno, ¿no? O sea, Néstor empezó a llamar a las empresas para que se desafiliaran, para destruir a AEA. No la destruyera fue bueno. Que AEA y otras ideas, ACDE y demás formaran el foro de convergencia empresarial, me parece que es una experiencia muy interesante, ¿no? Ahora, es curioso que ese foro después se desactivara prácticamente del todo, ¿no? Macri lo ignoró. Eso a mí me parece muy llamativo, y tiene mucho que ver con esta idea muy ingenua que él promovió de que los empresarios organizados son malos porque defienden el statu quo. Lo mejor es ir a los empresarios individuales que pueden ser emprendedores. Claro. Esta diferencia a mí me pareció un nivel de simplificación, de ingenuidad, y todo eso tapizado con esta idea de que el círculo rojo es una especie de monstruo, digamos, con el que no hay que hablar. Que lo quiera enlazar. Así es. Claro, y todos pueden ser víctimas de estar tachados de círculo rojo cada vez que vos digas algo que no es lo que les gusta a la élite del gobierno. Un nivel de ingenuidad y de tontería realmente increíble, más viniendo de gente que conocía el sector, digamos, que conocía la heterogeneidad del sector, ¿no? Que siendo empresarios fueran tan primitivos en sus relaciones con el empresariado, me parece muy llamativo, ¿no? Tal vez cambien las cosas, ¿no? Porque bueno, ahora se aprende. Con el susto sí, el susto hizo que el foro se reactivara, y hizo también que un poco dejaran de hablar de esto del círculo rojo y empezaran a relacionarse y a hablar con los empresarios. Porque durante 2 o 3 años directamente no hablaban, ¿no? O sea, o tenían esas relaciones con los que ellos consideraban que eran los emprendedores no contaminados por el statu quo, cosa que en muchos casos era realmente una gran mentira. Por ejemplo, bueno, entre los emprendedores, los famosos unicornios, ¿no? Los más exitosos de los emprendedores, hay algunos que viven también del subsidio público. Claro, totalmente. ¿Y cómo mezclaban eso? Bueno, se les cruzaban todos los cables, digamos, ¿no? Una ridiculez. Morían ahorcados en los cables. No, yo creo que en el tema, a ver,
que para todo lo necesitamos, ¿no? El tema de instituciones más sólidas y mucho más ágiles. Hoy toda la forma de comunicación, de tecnología y demás, hace que sea tan antiguo muchas formas de trabajar en el gobierno todavía, en el Estado, que no se puede creer. Que no se puede creer que gente que además admite, o por lo menos lo dice, que los cambios tecnológicos están modificando el mundo y las relaciones en total, tengan tanta dificultad para aplicarlo al Estado. Porque cuando uno habla de burocracia ineficaz, la burocracia es necesaria, si no, ¿cómo se hacen los trámites? Eso también está cambiando, ¿no? Tal vez no sé, mucho más lento, díganme, mucho más lento de lo que nos gustaría. Pero mi Argentina, que creo que salió en estos días, bueno, es por ahí una pequeña muestra de que eso está ocurriendo. Este sitio web en el cual uno puede manejar toda su documentación, etcétera, etcétera, digitalmente. Probablemente mucho más lento de lo que nos gustaría y de lo que necesitamos. Bueno, a ver, que sea con cierta lentitud, que también contemple nuestra propia lentitud en asimilar estas modificaciones, no me parece mal. Pero lo que me parece exigible es que a un gobierno que se dice moderno y que aspira a serlo, deseche esa modernidad para lo que son trámites que deberían ser cuando quiere crecer. No hay cómo crecer con tanta lentitud, me parece a mí. ¿Cuál es la capacitación y la incorporación de tecnología del empleado público, de la materia, de toda la materia que tiene que generar ese cambio tecnológico? Digamos. Bueno, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que han ido cambiando cosas, han ido simplificando trámites, han ido reduciendo, bueno, algunas de las cosas que vos mencionabas sobre mecanismos para habilitar nuevos productos. Yo creo que han tratado de avanzar. Hay cierta sintonía entre la idea, digamos, de innovación y algunas de las cosas que piensan los no sé si el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Producción, digamos. Yo ya en esas cosas no sé si se puede hacer tanto mientras al mismo tiempo vos tenés urgencias mucho más dramáticas, ¿no? O sea, un gobierno que tiene que sobrevivir. Sí. Este era un gobierno de transición. Sí. Que lo que tenía que garantizar era llegar al final de su mandato. Ese era su principal objetivo. Y la transición de salida de los principales problemas que tenía el final del kirchnerismo. Que algunas de esas cosas se hicieron, digamos. Uno podría decir, bueno, ahora hay un mercado de cambios. No, antes no había mercado de cambios. Ahora hay sistema medianamente razonable de tarifas, antes no. Digamos. O sea, yo no sé si se le podía exigir muchas más cosas a este gobierno. Sí, uno podría decir, bueno, la cuestión del Estado sigue siendo un desafío tan central, con una productividad tan baja en el Estado. Es muy difícil que una economía funcione, ¿no? No, yo tomo en cuenta. Vos tenés una productividad bajísima en el Estado. Es una materia pendiente. Yo creo que precisamente una audición como esta, sin tener pretensiones ni mucho menos desmedidas para nada, es instalar lo que va a seguir haciendo falta, gane quien gane. Porque va a seguir haciendo falta, ese es el tema, no es que está arreglado. O por lo menos que no se retroceda en lo que ya se avanzó. Si vuelve a ganar este gobierno, se supone que todo este avance que ustedes han marcado va a seguir. No tiene por qué no seguir. La lógica sería que se profundizara. Si viniera otro gobierno, por lo menos que quede instalado nuestra necesidad de que esto siga. Y que mire, Graciela, yo creo que gane cualquiera de las dos fuerzas que puede ganar, porque no hay muchas más posibilidades. Acá hay dos cosas que van a cimentar el futuro del próximo gobierno. Claramente la parte energética, con Vaca Muerta a la cabeza, y el potencial agroexportador que tiene Argentina. Y dentro de esto último, quizás
amerita casi, no para un programa, sino para varios programas, este acuerdo Unión Europea-Mercosur que acaba de firmarse, pero que todavía debe pasar, ¿no?, por todos los congresos de todos los países involucrados. O sea que va a tardar un tiempo importante en bueno, pero el desafío es si ese tiempo lo perdemos o nos preparamos para. O nos preparamos para. Y el prepararse para involucra un alto cambio del estándar de producción agropecuaria que tiene el país para adaptarse al más alto estándar del mundo, que es el de la Unión Europea. Y para eso se necesitan cambios de todo tipo, mucha innovación. Entonces, gane una fuerza política o gane a la otra, los desafíos son idénticos. No, eso seguro. Entonces a uno, como ciudadano común, uno le gustaría que cualquiera de estas dos fuerzas dijese, bueno, nos vamos a enfrentar con esto es lo que vamos a hacer. Y no estar tanto a votar a ciegas, sin saber exactamente qué se está votando, incluyendo la administración actual. Y de cara a las elecciones, obviamente como cualquier estrategia de las dos fuerzas que sobre todo van a disputar, se plantean pares opuestas, ¿no? Populismo, antipopulismo, pero otro también que está bastante en boga es capitalismo, anticapitalismo. Por fuera de estos fuegos de artificio, ¿se puede plantear en esos términos que el capitalismo va de la mano con la propuesta del gobierno actual y el anticapitalismo llegaría nuevamente con Alberto Fernández y Cristina? ¿Cómo lo observan? ¿Están así? Es que no están así porque hay ejemplos para todo tipo. Y nuevamente me refiero a mi sector en particular y al tema de patentes que hemos tocado. El único presidente de la Nación, de la República Argentina, que hizo un acto exclusivamente para festejar el otorgamiento de una patente fue Cristina Fernández de Kirchner, de una patente a la Universidad Nacional del Litoral, que la licenció a Indiar, que es una compañía biotecnológica de primer nivel internacional radicada en Rosario. Entonces, cuando uno veía ese acto político, feliz a la presidenta de decir, tenemos la primera patente biotecnológica y esta patente la vamos a licenciar. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Vamos a construir un capitalismo nacional. No me importa, va a construir un capitalismo. Entonces, bueno, por lo menos ver esos actos a uno le dice, bueno, da esperanzas. Por el otro lado ve toda una corriente anticapitalista dentro del mismo cuerpo orgánico de la agrupación, y uno dice, bueno, ¿quién es quién? ¿Cómo convive todo esto? Todo junto. ¿Quién es quién en realidad? ¿Cómo se debe interpretar en todo esto? Bueno, yo tengo, perdónenme, pero tengo que cerrar. Ya llega La Otra Mirada, que es el programa que nos sigue a nosotros. Les agradezco enormemente a Luis Rodríguez, a Miguel Rapela y a Marcos Novaro que hayan estado con nosotros, y a ustedes que nos están escuchando les deseo que terminen muy bien esta tarde y nos vemos el próximo domingo. Y es cierto, sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena. Cerrar la grieta a través del diálogo. ¿Por qué? Los domingos a las 14 por la 1110.